Aleluya. El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Después que el gentío lo hubo aclamado, entró Jesús en Jerusalén, en el templo. Lo estuvo observando todo y como era ya tarde, salió hacia Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salían de Betania, sintió hambre. Vio de lejos una higuera con hojas y se acercó para ver si encontraba algo. Al llegar no encontró más que hojas, pero porque no era tiempo de higos. Entonces le dijo: nunca jamás nadie coma fruto de ti. Los discípulos lo oyeron. Llegaron a Jerusalén y entrando en el templo, se puso a echar a los que vendían y compraban en el templo, volcando las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas. Y no consentía a nadie transportar objetos por el templo. Y los instruía, diciendo: ¿no está escrito, mi casa será casa de oración para todos los pueblos? Vosotros, en cambio, la habéis convertido en cueva de bandidos. Se enteraron los sumos sacerdotes y los escribas, y como le tenían miedo, porque todo el mundo admiraba su enseñanza, buscaban una manera de acabar con él. Cuando atardeció, salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar, vieron la higuera seca de raíz. Pedro cayó en la cuenta y dijo a Jesús: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús contestó: tened fe en Dios. En verdad os digo que si uno dice a este monte: quítate y arrójate al mar, y no duda en su corazón, sino que cree en que sucederá lo que dice, lo obtendrá. Por eso os digo, todo cuanto pidáis en la oración, creed que os lo han concedido y lo obtendréis. Y cuando os pongáis a orar, perdonad lo que tengáis contra otros, para que también vuestro Padre del cielo os perdone vuestras culpas. Palabra del Señor. Puede parecernos, con el Evangelio de hoy, como que el Señor hoy tiene un mal día, ¿no? Que está un poco como cabreado, ¿eh? Tiene hambre y resulta que se encuentra con una higuera y espera encontrar un fruto en la higuera y no lo encuentra. Y dice: ¿no me das de comer? Pues nada, que nadie coma de ti, ¡pum! Y se seca la higuera. Se cabreó el Señor, parece ser. Una manera de interpretarlo, ¿no? Igual que los vendedores en el templo, que entran en el templo, Jesús con los discípulos, y están los vendedores, cuando el templo es, lo ha dicho Jesús, lo decía el profeta Isaías: mi casa será llamada lo que es, casa de oración para todas las naciones. De tal manera que Dios pensó en el templo de Jerusalén como un faro y como un lugar de su presencia divina en el mundo. Entonces ya decía el profeta Isaías que llegarán días en que vendrán de todos los pueblos de la tierra y vendrán al monte Sión y alabarán al Señor. Pero resulta que se encuentra Jesús con los vendedores de palomas, de animales, de ovejas, de ganado, los cambistas, porque venían gente de muchas naciones y tenían que hacer el cambio de monedas. Y entonces, otra interpretación. Como el Señor tenía un mal día, pues se cabreó y tira todo por tierra. ¿Es así? No, no es así. Porque primero, aunque Jesús muestra esto que llaman los padres de espiritualidad, esta ira santa en el templo,
no es fruto de una pasión, de un pecado que le surgiera a él, la ira. No es algo que él no ha podido conseguir, que la casa de su padre sea un lugar de culto, de recogimiento, de oración, y como los hombres la han convertido en un mercado, en un lugar de trapicheo, lejos de ser templo de Dios es otra cosa. Entonces el Señor se ha cabreado, le ha movido por dentro una pasión de ira, una baja pasión. No, no es así, sino que dirá también Isaías: el celo de tu casa me devora por dentro. De tal manera que Jesús no puede ver, no puede aceptar que lo que está hecho para Dios sea una cueva de bandidos o un templo de demonios, que es el corazón del hombre, que es nuestro corazón. Por eso, viendo cómo Jesús actúa con los hombres, con nosotros, con los pecadores, la Iglesia siempre ha recibido de Jesús este trato con los pecadores. A veces no lo hemos hecho bien, la Iglesia, pero esto es así como el Señor nos lo ha enseñado: acoger al pecador, pero condenar el pecado. Se condena el pecado, que es el mal en la vida de las personas, no al pecador. Al pecador siempre invitación a la conversión, llamada a cambiar, porque el pecado destruye la vida de la persona, su vida moral, su vida de relaciones con los otros, relación con Dios. Ya su casa no es templo de Dios, es cueva de bandidos, casa de demonios. Por eso Jesús lo que muestra es el celo, y el celo en definitiva es el amor al Padre, pero el amor al Padre y el amor al hombre, porque no le da igual a Dios que vivamos de un modo o de otro, en el bien o en el mal. Cuando Jesús tiene este episodio con la higuera y cuando regresan ya a casa y los apóstoles dicen: Maestro, la higuera que maldijiste se ha secado de raíz. Es un signo profético. Jesús, en este Evangelio de San Marcos, ya al final, ya está en Jerusalén, ya ha pasado el Domingo de Ramos, está haciendo signos proféticos para enseñarle al pueblo, para ayudarle a descubrir que Él es el Mesías que están esperando, pero no un Mesías guerrillero, con espada, con armas, cabeza, capitán de un ejército humano, sino el Mesías que como un cordero va al matadero para destruir el pecado y la muerte y destruir ya para siempre, derrotar a Satanás, al demonio. Pero este es un signo profético. ¿Por qué? Porque esto es muy interesante. Jesús siente hambre. ¿Recordáis otro sitio en que sentía sed? En la pasión, en la cruz, crucificado, dijo: tengo sed. Para que se le calme la sed, para que se le calme el hambre, Él espera recibir agua, bebida o comida para el hambre. Y esto siempre me recuerda a la Madre Teresa de Calcuta, que ya sabéis, que cuando iba por las calles de Calcuta, el Señor la llamó a dedicarse a los pobres de los pobres. O sea, no a los pobres solo, sino hay gente que es los pobres de los pobres, gente tirada, gente abandonada, gente pisoteada, que no comen, que no tienen hospedaje, que no tienen familia, que la han abandonado, están tirados por las calles. Y dice que ella se encontró con uno tirado en el suelo y que antes de morir le dijo: tengo sed. A mí me entra escalofrío. Ella sintió que era Jesucristo que se lo decía. Sintió que fue la voz de Jesús en la cruz hablándole a ella: tengo sed. Y ella sintió como la samaritana, igual hoy con este episodio de la higuera, cuando Jesús siente hambre, espera que nosotros le calmemos el hambre, espera que nosotros le calmemos la sed cuando tiene sed, porque Él tiene hambre y sed de justicia, hambre y sed de obras de amor, de obras de fe. Por eso este episodio de la higuera tiene que ver con la fe. Cuando Él nos pide algo,
es porque está esperando que se lo demos. Dice el evangelista, no era tiempo de frutos. ¿Sabéis que la higuera da 2 frutos? El higo y la breva. Pues ni aun así encontró el Señor. Ni higos ni brevas. No encontró fruto. Pero Él esperaba saciar el hambre que tenía. Y si Él es el creador de esa higuera, derecho tenía que la higuera le diera fruto aunque no fuera tiempo, porque es su creador. Esto es muy profundo, muy interesante también, para que meditemos. A veces pensamos que no es justo lo que nos está pasando, que no lo han hecho bien conmigo, que no me han tratado bien, y no caemos en la cuenta que el Señor está viniendo a través de esas personas o de esos acontecimientos, pidiéndonos un fruto, fruto de paciencia, fruto de obediencia que decíamos ayer, fruto de abandono, de confianza en las manos del Señor, frutos de misericordia con esas personas que a lo mejor, dices tú, no se lo merecen. Bueno, pues a lo mejor no se lo merecen. ¿Y nosotros nos lo merecemos? ¿Seguro? Pues seguramente tampoco. Cuando el Señor viene a pedirnos un fruto, es porque Él espera que se lo demos. Aunque no sea tiempo de fruto, aunque esté en ese momento cabreado, aunque esté en ese momento irritado, si me está pidiendo el fruto de la paciencia, de la misericordia, de la comprensión, espera que se lo dé. Esto es una revolución y esto es un cambio absoluto dentro de nosotros. Esto es una tormenta espiritual dentro de nosotros. Que Jesús nos está diciendo, por aquí va el camino de la fe. Si yo te pido fruto, dame fruto. No sea que te seques. Es decir, no porque Dios se cabree con nosotros y nos castigue, sino porque a lo mejor ya Dios no nos pide ya más fruto en la vida, porque ha considerado que no se lo damos, que no merece la pena. En otro evangelio dirá, y termino, maestro, mira esta higuera. Dice, pero ya lleva 3 años, pero no da fruto. Y dice el Señor, pues córtala. Y dicen los apóstoles, no, Señor, déjala 1 año más. Vamos a acabar, vamos a echarle abono, a ver si... Vamos a esperar, ten paciencia, Señor. Esperamos que el Señor siempre va a tener paciencia, pero se puede cansar y nos puede dejar libre y decirnos, mira, ya haz lo que tú quieras. No insisto más, te dejo libre. Porque Dios es libertad, porque Dios es amor. Pues pidámosle al Señor que tengamos esta fe que decía al final. Si tenéis fe, no solamente esta higuera dará fruto, algo que está muerto podrá cobrar vida, sino le dirás a un monte, a este monte, desplázate de aquí y vete al mar, y os obedecerá. Una montaña, una situación histórica, un momento difícil en la vida, un problema gordo, una enfermedad grave, un momento mortal. Ten fe, ten fe. Dios escucha las oraciones que se pide con el corazón. Pero si tenemos algo guardado contra alguien y no perdonamos, dice Jesús, perdonad primero, porque no suben al cielo las oraciones cuando tenemos guardadas cosas con los demás. No suben al cielo. Es como un techo de hormigón. El rencor, el odio, la rencilla, el pedir cuentas. Bueno, pues esto es la invitación del Señor. Tener fe, darle frutos y no guardar nada, sino vivir siempre en paz con todos. Amén.